Que el Señor les bendiga en este día. Quiero compartir con ustedes una meditación y la he titulado La fe que se prueba. Hay un pasaje muy conocido en Hebreos 11:1 donde dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en nosotros se manifestó desde el mismo momento en que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Desde ese mismo momento la fe comenzó a crecer. ¿Y desde qué forma empezó a crecer? Cuando nosotros creímos que verdaderamente el Señor había muerto por nuestros pecados, había dado su vida para el rescate de nuestras vidas. En ese momento nosotros tuvimos la certeza, la plena convicción de que eso fue real, aunque nuestros ojos no lo vieron. Entonces, desde ese momento, nuestra fe comienza a crecer, Ahora bien, en las Escrituras, nosotros encontramos diferentes formas de manifestar la fe. Hay una forma de manifestación de la fe en la que le he titulado la fe salvadora. Otra es la fe redentora, otra es la fe de la sanidad y otra la fe del conocimiento del Hijo de Dios. Y esta última es la que yo quiero en este día compartir con ustedes. Esa fe, ¿cómo se prueba? La fe en el conocimiento del Hijo de Dios. En la palabra de Dios nosotros encontramos un pasaje en 1 Corintios 2:5 que habla para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en 1 de Pedro 1:7 la palabra nos enseña para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿por qué la fe en el conocimiento del Hijo de Dios es probada? Porque la fe en el conocimiento del Hijo de Dios tiene que ser manifestada. ¿Cuál es la fe del conocimiento del Hijo de Dios? Por ejemplo, ¿cómo tú has creído en quién es Dios para ti? ¿En quién tú has creído? Como dice en otra parte de la Escritura, ¿verdad? ¿En quién tú has creído? ¿Tú crees que Dios es todopoderoso? ¿Tú crees que el Señor al que tú sirves es el que te provee de todas tus necesidades? Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando escudriñas las Escrituras, ese conocimiento que tú vas adquiriendo en el estudio de la palabra de Dios, esa es una fe que después de ese conocimiento tiene que ser probada. Tiene que ver si hay fruto en esa palabra. Porque acuérdate, la Escritura nos enseña que toda la Escritura que ha sido inspirada por Dios lleva un propósito. Y el propósito es que pronto tiene que dar el fruto para el cual ya Dios le ha encomendado. De manera que todas las enseñanzas, toda la parte del conocimiento bíblico que adquirimos en el estudio de las Escrituras, llegan a un momento en que son probadas. Y al final de todo ¿por qué es el ser probada? Es porque sea hallada para la alabanza, la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, voy a darte un par de ejemplos de cómo esta fe en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Hijo de Dios, ha sido manifestada por medio de las Escrituras en unos personajes. El primero al cual yo me quiero referir es en el caso de Job. En el libro de Job nosotros encontramos en su primer capítulo, y desde el verso 8, encontramos cuando de la presencia de Dios se presenta Satanás. Y Dios le dice a Satanás: Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Un siervo recto,
temeroso de Dios. Y entonces aquí es donde viene la prueba. Responde Satanás a Jehová y le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has bendecido. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de la presencia de Jehová. Entonces, ahora Satanás va a probar, va a llenar de aflicción el corazón de Job. Y empieza ese proceso. Si tú no conoces la historia de todas las calamidades que pasó Job, yo te invito para que tú escudriñes y veas. Pasa un proceso Job de perderlo absolutamente todo, todo. Y al final del libro de Job encontramos en Job capítulo 42, desde el verso 2, mire lo que dice Job. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De manera que ya Job tenía un conocimiento previo antes de la prueba de quién era Dios para él. Pero ahora mire, después de la prueba, ¿cuál fue el resultado para Job? Verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí y que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Verso 5. Mire lo que dice Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué precioso! Job, ahora después de la prueba, después de las dificultades fuertísimas que vivió, ahora tiene un conocimiento más amplio. Ahora no solamente de oídas acerca de Dios, acerca del Señor, no, ahora tiene un conocimiento de vista. Ahora puede ver al Señor. Y pasamos más adelante otro ejemplo, y aquí tenemos al apóstol Pedro. En Lucas, el capítulo 22, el verso 31, cuando el Señor ya iba a ser entregado para morir por nuestros pecados, mire lo que dijo el Señor a Simón Pedro. Dice, Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Verso 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En este momento, ¿cuál era la fe de Pedro que iba a ser probada? La fe en que él había creído que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, y una vez probado, una vez tú pasas la prueba, ves y confirma a mis hermanos. Ves y confirma a tus hermanos. Ves y confirma, reafirma que es real lo que tú has creído. Entonces, ¿cuál es el conocimiento del Hijo de Dios que tú tienes? Hoy día nosotros estamos pasando unos momentos en el que en nuestras vidas se está probando mucho el conocimiento del Hijo de Dios, el que tú y yo tenemos. ¿Cómo nosotros conocemos al Señor? ¿Quién es Él para nosotros? Él es el proveedor, Él es el todopoderoso, Él es el que tiene el control de todas las cosas, Él es el que hace maravillas. Nuestra fe en este tiempo está siendo probada. Nuestra fe, tu fe, mi fe en este tiempo está siendo probada para que sea hallada en alabanza al Hijo de Dios. Y quiero mostrarte otro pasaje más donde el Señor por nosotros ora. Dice en Juan, cuando el Señor ya iba a ser, como llamémoslo así, el último instante para interceder por sus discípulos. En Juan capítulo 17, el verso 9. Mire cómo dice la escritura que dijo el Señor cuando oraba al Padre por los discípulos. Dice, yo ruego por ellos, o sea, refiriéndose a los discípulos. Verso 9 de Juan 17. No ruego por el mundo, sino por los que me distes,
porque tuyos son. El Señor está rogando por los discípulos, porque el Señor sabía que después de su partida iba a venir un tiempo difícil para los discípulos. Cuando tomaran preso al Señor, cuando arrestaran al Señor para ser sacrificado, después de esto iba a haber un tiempo difícil para los discípulos. Y el Señor comienza a rogar al Padre por los discípulos, por ese momento que ellos iban a pasar. Luego más adelante en el verso 15 de este mismo capítulo dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sí, hermano, nuestras vidas a diario son tentadas por el mal. Nuestras vidas a diario el enemigo las zarandea, las quiere zarandear, pero solo Dios le permite, solo Dios, si lo permite, seremos. Si no, no lo seremos, porque ya el Señor ruega por nosotros. Y a esto hago mención el versículo 20, que se refiere a ti y a mi persona. ¿Qué dice el Señor? Jesucristo dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y quiénes son esas personas? Tú y yo, mi hermano. Somos nosotros, la iglesia del Señor. Hemos creído la palabra de Dios que ha sido escrita. Hemos creído quién es nuestro Señor. Y como tal, el Señor ya rogó por nosotros también. Fíjate, hermano, que antes de la prueba, el Señor ruega por los suyos. Y dice también en Timoteo, allá en la carta 1 Timoteo 2:5, que solamente tenemos un mediador, un intercesor entre Dios y los hombres. ¿Y quién es este? Jesucristo hombre. De manera que en nuestras vidas, cuando nosotros vamos a pasar una dificultad, cuando va a venir una adversidad, ya el Señor de antemano ha rogado por nosotros para que no falte la fe. ¿No es esto hermoso, hermanos? Dios, ya el mismo Cristo ha rogado por nosotros, por este tiempo que estamos pasando, para que no falte la fe en nuestros corazones. ¿Y qué dice la Escritura? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios desea que tú y yo le agrademos, de manera que nuestra fe tiene que ser probada por el bien de nosotros. No porque Dios quiere saber si creemos en Él o no. No, porque Él sabe si creemos, si confiamos o no. Es para que tú y yo nos demos cuenta cómo está nuestra intimidad con Él, cómo está nuestra fe con Él. Entonces, ¿quién es el Señor para ti? ¿Quién es Dios para ti? En este tiempo de dificultad mundialmente, ¿dónde está la simiente de tu fe? ¿En qué está cimentada tu fe? ¿En quién tú has creído? El Señor dice que Él proveerá. Entonces no tenemos que angustiarnos. El Señor dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces no tenemos que apresurarnos a pensar que estamos solos o que será del futuro. El Señor está con nosotros. Yo sé que hay muchas personas hoy día, mucho pueblo del Señor que está siendo probado y más unos pasando unas pruebas más fuertes que otras, ¿verdad? Personas que, por ejemplo, quizás ahorita se está intercediendo para que otros sean sanados. Personas más fuertes la prueba donde por toda esta situación han perdido un ser querido. Personas que quizás están enfermos, están siendo probados. Acuérdate, es la confianza que tenemos puesta en el Señor. No es que Dios haya mandado todo esto, no. Porque el Señor dice en su palabra que Él no tienta ni es tentado tampoco por el mal. No, ya lo hemos visto en el caso de Job, ya lo hemos visto con el caso de Pedro. No, hermanos, una cosa es que Dios permita las cosas, pero para nuestro propio beneficio. Ahora la iglesia del Señor busca más al Señor. Ahora compartimos más la palabra de Dios, porque nos estamos dando cuenta en quién nosotros hemos creído. Entonces, el Señor con esto nos enseña, primero, quiero que te grabes bien esto en tu corazón. Primero, ya el Señor ha rogado por ti, por este periodo de prueba, por este periodo de dificultad, para que tú pases y seas honrando al Señor con la prueba victoriosa de tu fe.
Segundo, para que tú reafirmes en tu corazón que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es nuestro Señor. Y tercero, como dijo él en Mateo 28:20, la segunda parte del verso 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y recuerda, hermano, la Escritura lo enseña, la fe tiene que ser probada para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro es nuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero el oro, se prueba con fuego, pero nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es manifestado nuestro Señor Jesucristo? Cuando superamos todas las pruebas. Porque después, cuando ya nosotros hemos tenido un testimonio, somos testigos de ver la gloria de Dios, entonces podemos decir, es cierto lo que esta palabra dice. Ya no es conocimiento humano, ¿verdad? Ya no es algo que yo escuché, yo leí, yo aprendí una vez. No, ahora es algo que yo puedo comprobar con mi propia experiencia. Y esa es la fe que honra, glorifica y alaba al Señor Jesucristo. Entonces es mi oración también, hermano, para contigo, que el Señor nos ayude a pasar esta prueba de fe, porque con Cristo somos más que vencedores. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y esperemos en otra oportunidad para compartir otra porción de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.